Bien, buenas noches a todos. Si algún director de Hollywood como George Lucas, por ejemplo, o James Cameron, hiciera una película de la vida de David, al menos de lo que está contenido en el libro de primero de Samuel, seguramente que haría una trilogía, pienso yo. Porque este libro nos presenta tres facetas distintas respecto de David. En primer lugar vemos al pastorcito valiente, que no tenía miedo de enfrentarse con osos, con leones, que confiaba en Dios y protegía a sus ovejas. Después vemos en el episodio 2 al héroe inesperado, aquel que nadie pensaba que iba a vencer al héroe de los enemigos, al campeón en la batalla de los enemigos, pero que sin embargo lo vence, y lo vence simplemente con una onda. Y a partir del capítulo 21, hoy vamos a estar viendo el 21 y el 22, comienza el episodio 3. Ya nos la dejó picando ahí en suspenso con el continuará en el capítulo 20, cuando David finalmente averigua que Saúl quiere matarlo y o se escapa de allí de donde estaba, y comienza el episodio 3, David el fugitivo. Y es un periodo muy importante, este periodo en la vida de David, en el cual estuvo escapando de Saúl, tan importante que lo llevó a escribir 8 salmos que quedaron plasmados en el libro de los Salmos. Ahora, en las primeras 2 facetas de David, podemos ver que si había algo que lo caracterizaba era que, tanto cuando era el pastorcito valiente como cuando fue el héroe inesperado, él confiaba en Dios plenamente. Su valentía estaba enraizada en una confianza y en una dependencia plena de Dios. Sin embargo, en el capítulo 21 empezamos a ver que esa confianza flaquea un poco, ya no confía tanto en los recursos de Dios y empieza a confiar en los recursos propios. Ya algo de eso vimos, un pequeño vestigio de esa desconfianza en el capítulo 20, cuando, tal como mencionaba el otro día Damián, el plan de David no se ajustaba del todo a la ética que Dios enseña que es correcta, cuando le instó a Jonatán a que mienta. Y entonces vemos a un David que está dejando un poquito esa confianza plena hacia Dios y empieza a valerse de sus propios medios. Se nos muestra muy vívidamente en el capítulo 21 y 22 que la desconfianza en Dios conlleva a pecados que tienen consecuencias terribles. La desconfianza en Dios conlleva al hombre a pecar, lo cual tiene consecuencias terribles en la vida propia y en la vida de los otros. Y constantemente podemos ver en la Biblia que cuando las personas desconfían de Dios, no confían en los propósitos y en los planes de Dios, a pesar de que lo locos y absurdos que puedan parecer, vemos cómo esto trae consecuencias negativas. Y ya desde el principio, desde el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, Dios les da un plan y ellos no lo cumplen. Ellos desconfían de ese plan y prefieren creerle a la serpiente, y eso tiene consecuencias terribles en la vida de Adán y Eva y de toda la historia de la humanidad. Lo vemos en el caso de Sara y de Abraham. Dios les había dado la promesa del hijo, pero ellos piensan que quizás su método de que la sierva de Sara sea quien tenga el hijo de Abraham era mejor que el plan de Dios, y entonces van por ese camino, desconfían del propósito de Dios y tiene consecuencias terribles. Moisés mismo desconfía de Dios golpeando la roca allí para darle agua al pueblo, y finalmente él no puede entrar a la tierra prometida. Jonás desconfía de los propósitos de Dios y del plan de Dios, y él termina en el estómago de una ballena o de un gran pez. Y la desconfianza de Dios tiene las consecuencias más terribles que el hombre podría llegar a imaginar, que es la muerte eterna. Jesús mismo lo dice en Juan 3:36, el que rehúsa creer, es decir, el que desconfía, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La desconfianza del hombre hacia Dios es terrible y tiene consecuencias terribles.
Y este tercer episodio, que comienza en el capítulo 21, David el fugitivo, en estos dos capítulos que vamos a estar leyendo hoy, creo yo, podría dividirse en 5 escenas, en 5 actos. Y el primero de estos actos podríamos titularlo La mentira. Vamos a leerlo, capítulo 21, versículos 1 al 6. Primero de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6, dice: Vino David a Nob, Nob significa algo así como colina o lugar alto, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Evidentemente, el santuario, que anteriormente ustedes recordarán estaba en Silo, en esta época no estaba en Jerusalén. Quien va a poner el santuario en Jerusalén es David, cuando sea rey, pero por el momento nunca había estado en Jerusalén, había estado en Silo. Ahora, evidentemente, Saúl lo había establecido en Nob, que estaba cerquita de Jerusalén, 2-3 kilómetros tal vez. Y el sacerdote Ahimelech se sorprende de que David viene solo. Era una persona importante. Sería como que nos encontremos al presidente de los Estados Unidos o al vicepresidente caminando por acá, por la calle. ¿Qué está haciendo solo? ¿Qué está haciendo solo? Este tiene que estar acompañado, tiene que estar como mínimo con un séquito. Es un héroe nacional y es el yerno del rey Saúl. ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan consagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes, es decir, los cuerpos de los jóvenes, eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. David empieza a acostumbrarse a resolver sus situaciones difíciles mintiendo. En el capítulo 20 instó a Jonatán para que mienta, para que le mienta a su padre. Y cuando vamos pecando nos vamos acostumbrando al pecado, y parece que con David esto se va a hacer una costumbre. En esta ocasión vuelve a mentir. Cuando él peca con Betsabé, no se le ocurre mejor manera de resolver la situación que mintiendo, haciendo que su marido vuelva de la guerra y haciéndole pasar la noche con ella para que creyera que el hijo que esperaba de David era en realidad de Urías. Y la mentira trae consecuencias terribles. Isaías 57, capítulo 57, versículo 11, no lo busquen, dice: ¿y de quién te asustaste y tuviste miedo?, le dice Dios a Israel, cuando mentiste y no te acordaste de mí. Cuando mentiste y no te acordaste de mí. Lo que está diciendo el profeta Isaías es: cuando no te acordás de mí, cuando no te acordás de que yo estoy al control, como cuando luchabas contra los lobos, los leones, los osos, como cuando luchaste contra Goliat, no te acordás que yo estoy al control de esa situación, lo que va a ocurrir es que empezás a tener miedo. Y cuando tenés miedo, incurrís en pecado. Vas por tus propios caminos y esos caminos son pecaminosos. En este caso, tuvo que ver con la mentira. La mentira era una consecuencia de que David no estuviera confiando plenamente en Dios y entonces recurría a lo que él tenía a mano. Y tenía a mano inventar una historia al sacerdote para que le diera comida. Y el sacerdote le dice: tengo los panes consagrados, panes que solamente los de la familia de Aarón, los herederos de Aarón, es decir, de la casta sumo sacerdotal, podían comer. Lo comían en los días de reposo, evidentemente estaban en un día de reposo porque en ese día se sacaban los que habían estado toda la semana en el mueble allí del tabernáculo donde estaban, los comían los sacerdotes y se ponían panes nuevos, y eso es lo que había ocurrido ahí. Y el sacerdote se los da a David. La desconfianza en Dios nos puede llevar a dañar nuestra integridad como cristianos y a pecar. David mintió en el lugar mismo que representaba el centro de la santidad de Dios, el templo, el tabernáculo,
y le mintió ni más ni menos que a la persona que era el mediador entre Dios y los hombres, al sumo sacerdote. El miedo es la consecuencia de la desconfianza en Dios y nos va a conducir siempre al error. Y David estaba empezando a sentir miedo. El miedo que no había sentido antes, lo estaba empezando a sentir ahora. David se acercó a la casa de Dios en su momento de aflicción, en su momento de temor, pero se acercó al lugar indicado por motivaciones que eran incorrectas. No fue allí para buscar la voluntad de Dios, fue allí para satisfacer sus propias necesidades, que en ese momento puntual era que tenía hambre. Vamos a seguir leyendo, luego de ya presentada la mentira. ¿Cuál era? ¿En qué consistía la mentira de David? En que él decía, estoy en una misión secreta del rey, cuando era mentira, se estaba escapando del rey. Y ahí podríamos creer incluso que está mintiendo respecto a si tiene criados con él o no. No se dice nada al respecto, sin embargo, podríamos llegar a pensar que no necesariamente es una mentira en base a lo que después Jesús va a decir respecto a esta historia. Vamos a ver la segunda escena, la cual podríamos titular Un fugitivo de armas tomar. Capítulo 21, versículos 7 al 9, dice: Y estaba allí aquel día, detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala. Porque aquí no hay otra cosa, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, es la mejor, dámela. David es descubierto. La mentira tiene patas cortas, dicen, y esto lo experimentó David. Y cuando uno miente, se empieza a enredar en una red de mentiras para sostener esa mentira, y es también lo que le pasa a David. Ve que hay un siervo importante de Saúl justo en el templo, detenido por causa de Jehová, dice. No sabemos bien a qué se refiere con esto, pero allí estaba en el templo en el día de reposo. Entonces David no se le ocurre nada mejor que volver a mentirle al representante de los hombres delante de Dios, el sumo sacerdote, en el lugar que representaba la santidad de Dios, el tabernáculo. Y le dice, mira, mi misión es tan secreta y salí tan apurado que me olvidé de traer mis armas. ¿No tendrás algún arma por ahí guardada? Posiblemente David sabía que allí estaba la espada de Goliat, porque esa espada la había conseguido él mismo cuando venció a Goliat, y posiblemente él la había dado como ofrenda al templo. Esa espada no tenía que estar ahí, no tenía por qué estar en el tabernáculo. En las leyes levíticas no se concebía que hubiera un arma guardada en el tabernáculo. El tabernáculo era para otra cosa, pero allí estaba. Entonces el sumo sacerdote se la ofrece y David la toma. David vuelve a mentir, se va acostumbrando cada vez más a este pecado. Y lo que me llama la atención es que cuando recibe la espada de Goliat, esto tendría que haber sido un recordatorio bastante vívido de que en aquel entonces Goliat vino a él con espada y lanza y él le dijo a Goliat y le resaltó, vos venís a mí con espada, con lanza, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Sin embargo, David no se acordó de esa provisión milagrosa de Dios cuando enfrentó a Goliat, no se acordó de que había confiado plenamente en Dios para vencerlo. Él toma el arma de su enemigo, que poco le había servido a su enemigo para defenderse delante de Dios. Ahora, esta situación en la cual el sacerdote le da a David el arma, yo creo que nos puede dejar dos enseñanzas respecto a la iglesia. En primer lugar, que hay personas que se van a acercar a la iglesia con motivaciones que son erróneas, tal como David se acercó ese día al tabernáculo. Y por otro lado, la iglesia no debe acceder a las necesidades de las personas que se acercan por motivaciones erróneas y que son contrarias a la voluntad de Dios simplemente para ganarse el favor y complacer a esas personas. La iglesia
debe mantener su santidad, tal como el tabernáculo debiera haber mantenido su santidad entonces. Armas ahí adentro no, y no era unas barracas de provisión de armas, era un lugar para adorar a Dios. Paradójicamente, la espada de Goliat le tendría que haber recordado a David de su confianza en Dios en el tiempo pasado, pero no lo hizo. Vamos a leer la tercera escena, capítulo 21, versículo 10 al 15, la cual podríamos titular Buscando ayuda en el lugar equivocado. 21 del 10 al 15 dice: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Quién era de Gat? Goliat era de Gat. Se va a la tierra del enemigo, ¿verdad? Al territorio enemigo. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Evidentemente a Aquis le estaban sobrando locos en su tierra y no quería uno más. ¿Qué ocurre en esta escena? David se dirige al territorio de sus enemigos. Los filisteos tenían 5 grandes ciudades y Gat era una de ellas. Y allí va David, posiblemente suponiendo que Saúl jamás iba a infiltrarse en ese territorio para ir a buscarlo. Y cuando los que allí están reconocen a David, y encima él tenía la espada de Goliat, le alertan al rey, a Aquis, y David no tiene mejor idea que seguir mintiendo. No se enfrenta a Aquis diciéndole: yo soy un varón de Jehová, vengo en su nombre, él me protegerá, nada por el estilo. Nada como lo que él estaba acostumbrado en el episodio 1 y en el episodio 2. No, ahora David se vale más de sus propios medios y es un poquito más cobarde que cuando se enfrentaba con los osos. Entonces, ¿cuál es la mejor idea que tiene para que no le haga nada el rey Aquis? Bueno, hacerse pasar por loco. Y si esto fuera una película, como venimos diciendo, seguramente le hubieran dado el Martín Fierro de Oro porque le funciona bastante bien, o al menos un Oscar a mejor actuación masculina, algo por el estilo. Los locos en la antigüedad, curiosamente, eran respetados y por eso no le hacen nada. ¿Por qué eran respetados los locos? Porque se consideraba que los locos tenían algún tipo de posesión espiritual y que si se les hacía algún tipo de daño, iban a traer mayores males. Por lo tanto, al ver que es un loco este David, no se le hace absolutamente nada y su engaño logra su cometido y él sale de aquí vivito y coleando, ¿verdad? Ahora, lo curioso es que David en su momento de aflicción haya ido al lugar que representaba todo lo que Dios odiaba, el lugar de los filisteos. Y a veces los creyentes, frente a los problemas, buscamos ayuda en el lugar equivocado y no donde debiéramos buscarla, ¿verdad? Podemos buscar lugar a veces en la psicología de este mundo y no en una consejería pastoral adecuada. Podemos buscar lugar en los amigos del trabajo y no en la iglesia, donde deberíamos buscarla. Y así, ¿verdad? Buscamos ayuda a nuestros problemas, no en Dios, no en la iglesia, no en los hermanos, sino en donde nosotros consideramos por nuestra lógica que es que la vamos a encontrar. Esto es una señal de la desconfianza de los creyentes hacia los medios provistos por Dios. Cuando buscamos en un lugar ayuda que no es Dios y los medios que Él provee, esto es una señal de desconfianza. Bueno, yo me arreglo solo, yo me arreglo solo. Sí, ya sé que Dios dice que vaya por este camino, pero a mí me parece que por este camino voy a andar mejor. Lastimosamente, a veces la consecuencia de que busquemos ayuda en los lugares incorrectos
es culpa de la iglesia local, que a veces no está preparada incluso para brindar la ayuda necesaria a las personas. Por lo tanto, debiera ser un compromiso de la iglesia y de cada uno de nosotros en lo individual, ayudar y buscar ayuda, en primer lugar, en la iglesia. Vamos a la cuarta escena de esta historia, a la cual podríamos titular Adulam. ¿Por qué? Lo vamos a leer. Capítulo 22, versículo 1 al 5. Dice: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa, de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, y escuchen, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, es decir, en la fortaleza. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en el lugar fuerte, en la fortaleza, no te quedes ahí, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. David se refugia en una cueva, en una región donde había muchas cuevas y muy profundas, y era la cueva de Adulam. Y allí él estableció su fortaleza, posiblemente, dicen los que saben del tema, arriba de la peña donde estaba esa cueva. Adulam fue una bisagra en la vida de David. Allí, estando en esta cueva, vemos que hay un punto de inflexión de esta actitud que viene teniendo David, en la cual empezó a desconfiar de Dios para confiar en sí mismo y empezó a incurrir en errores, puntualmente en la mentira, para empezar ahora a confiar en Dios. Pareciera que David recuerda sus orígenes en los cuales su dependencia de Dios era absoluta y empieza nuevamente a confiar en Dios. En esta cueva, durante su estancia aquí en Adulam, David escribe al menos 3 salmos que quedaron registrados en el libro de los Salmos. Y algunos de ellos dicen cosas muy interesantes respecto a la situación que David estaba viviendo y cómo empieza a recobrar la confianza en Dios. Salmo 57:1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Pareciera que David recuerda que la única misericordia que le podía servir, la única ayuda, el único auxilio que le podía servir en este momento de dificultad era la divina. Dice: porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. El Salmo 34, también David lo escribe estando allí en la cueva, y en el versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. En el 57:1 habla de que su alma confió en él, ahora habla de que Dios lo libró de los temores. ¿Se recuerdan cómo era la secuencia? Cuando uno desconfía de Dios, aparece el temor. Cuando aparece el temor, incurrimos en errores. Bueno, en este caso, David hace el camino inverso. Vuelve a confiar en Dios, el temor desaparece. Y fíjense cómo finalmente aprendió la lección. Si uno desconfía, aparece el temor y me termino equivocando, que en el caso de David fue la mentira, ahora él confió, Dios lo libró del temor y reconoce lo mal que estuvo al mentir. Salmo 34, también escrito en la cueva de Adulam, versículo 13, dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Algo que él acababa de hacer, pero que ahora se da cuenta que está mal. Apártate del mal y haz el bien. Un punto de inflexión en la vida de David, donde su confianza hacia Dios se ve renovada. Finalmente David estaba recobrando su fe, su confianza, su dependencia en Dios, que siempre lo había caracterizado, cuando era pastor y cuando venció al gigante Goliat. Ahora me llama la atención del versículo 3, cuando él quiere poner en resguardo a sus padres, y dice: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Fíjense cómo dice la Nueva Versión Internacional, dice: hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Pareciera que ya hay un reconocimiento de la soberanía de Dios en el plan que tenía para David y un sometimiento a ese plan, ¿verdad? David da por sentado que Dios tiene un propósito para él
y quiere cumplirlo. La Nueva Traducción Viviente dice algo similar, dice hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Transmite la idea de algo que ya está preparado, ¿verdad? Dios tiene algo preparado para mí. Yo me desvié, pero ahora quiero esperar esa voluntad, quiero esperar eso que Él tiene pensado para mí. Quiero escuchar su voz y quiero seguirla. David finalmente se está sometiendo a la voluntad divina y vuelve a confiar en la voluntad divina. Y cuando esto ocurre, Dios confía en Dios, el temor desaparece, David reconoce su error y David espera la voluntad de Dios sometiéndose a ella, ocurre lo inesperado, y es que Dios obra providencialmente. David solo en una cueva, allí en su fortaleza, y Dios provee los medios necesarios, impensados, para que él pudiera seguir adelante. ¿Qué es lo que provee? Un ejército de 400 hombres. ¿De dónde aparecen estos 400 hombres? De cualquier lado, surgen espontáneamente. Los trajo Dios. Personas relegadas como David, personas oprimidas que se unen a él y se unen a su causa. Y es así que llegamos a la última escena de este tercer episodio. David el fugitivo, capítulo 22, versículos 6 al 23, dice: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. ¿Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, ¿se acuerdan de este? El que había visto a David en el templo, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. O sea, vi a David hablando con el sumo sacerdote, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote a Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí, o sea David, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, el soplón: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg al edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, o sea, sacerdotes. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños, los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada, mató a todos. Pero uno de los hijos de Ahimelech dijo a Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Esta última escena
podría titularse La matanza de un rey desquiciado. Vemos en esta escena las consecuencias drásticas que tiene el pecado ocasionado por el temor resultante de desconfiar en Dios y haber optado por los caminos propios y no por los divinos. Y la mentira de David fue la causante de esta matanza en la cual murieron 85 varones de la familia del sacerdote. Él mismo lo reconoce en el versículo 22, cuando a aquel que logra escapar le dice: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Él está bien consciente que ellos murieron por su mentira, porque el sacerdote no tenía ni idea de que estaba haciendo algo que estaba mal, porque pensaba que venía en una misión del rey y era mentira. A pesar del cambio que experimentó David en la cueva y a pesar del arrepentimiento que él había experimentado, las consecuencias del pecado aún seguían allí. Y esto es algo que ocurre. Las consecuencias del pecado son una realidad. Por más que nos arrepintamos y Dios nos perdone y su gracia nos cubre, nuestras equivocaciones pasadas tienen consecuencias y a veces estas consecuencias nos van a acompañar toda la vida hasta que finalmente seamos glorificados cuando estemos con el Señor. El pecado tiene consecuencias y estas consecuencias son terribles. Este pasaje también nos muestra a la figura de Saúl en su ascendente alejamiento de Dios y cada vez volviéndose más loco y perseguido. Piensa que todos conspiraron contra él cuando era mentira, manda a matar a los sacerdotes, algo que era prácticamente un sacrilegio, y ni siquiera sus soldados están dispuestos a hacerlo, y tiene que venir este que era un extranjero para cumplir la orden de ejecutar a todos. Saúl cada vez se nos presenta de una manera peor en el libro, dando lugar así a David, que a partir de ahora su figura va a ir cada vez más en ascenso, en santidad, en moralidad, hasta que finalmente va a ser coronado como rey. Conclusión de todo esto, de la primera parte de David el fugitivo, que nos va a llevar hasta el final del libro. En primer lugar, la desconfianza en Dios tiene consecuencias pecaminosas. Cuando desconfiamos en Dios, confiamos en nosotros mismos, y eso está mal. En segundo lugar, el pecado, consecuencia de haber desconfiado en Dios, tiene resultados devastadores y en algunos casos irremediables. El pecado puede ser perdonado, pero allí sigue la herida que causó el pecado. En tercer lugar, la gracia de Dios está dispuesta a reconfortar al corazón afligido, tal como lo hizo con David en la cueva, que decide buscarle a Él y confiar en Él y depender en Él y esperar en Él, tal como se puede ver en los salmos que David escribió. Y finalmente, en cuarto lugar, cuando confiamos en Dios, Él va a brindar soluciones que son providenciales, que jamás nos hubiéramos imaginado, como el caso de David, que de repente le llega de manera espontánea un ejército de 400 hombres. Los caminos de Dios, aunque no veamos de qué manera van a circular, de qué manera van a fluir, cómo van a desencadenarse, siempre van a ser los mejores. Y Él nos puede sorprender en las soluciones que nos da cuando nosotros creemos que no las hay. Entonces, que en los momentos de dificultad nuestra confianza la pongamos únicamente en Dios y no en nosotros, busquemos la ayuda en Él y no en lugares equivocados, y que nuestro clamor sea el mismo que el de David cuando estaba allí en la cueva y como quedó en el Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección, me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Que así sea.